Así que hágale, hágale. Ya, Vamos a ver. señores, partimos con la transmisión. 3, 2, 1. Ok. Buenas noches. Estamos aquí en el grupo Lean Startup Chile con nuestra segunda clase en vivo. Hoy día tenemos como invitado a el maestro Agustín Caturzo, a quien voy a dejar y simplemente vamos a trabajar. Él es el relator, yo soy el moderador, habla Jorge Gordillo y cualquier cosa que quieran consultarle, aquí estamos a su orden. Adelante, Agustín. Listo, muchas gracias Jorge por la iniciación de esta clase, que a mí me pone muy contento estar aquí acompañándolos en esta clase online, ¿cierto? De los 11 pasos para vender tu primer millón por internet, o también conocida como cómo vender cualquier producto o servicio utilizando marketing digital, a través de, ¿cierto? La implementación del ejercicio a través de la implementación del ejercicio, valga la redundancia, de implementación inmediata de 11 pasos. Entonces aquí tengo el puntero, ¿cierto? Se ve todo bien, ¿cierto? Aquí estamos comprobando que se ve bien. Entonces, rápidamente, antes de empezar y pasar estos aproximadamente 45 minutos juntos, me presento, yo soy emprendedor de Internet desde 2010, ¿cierto? Partí mi carrera en Internet vendiendo productos digitales, ¿cierto? Estos ebooks, cursos en video, básicamente eso, ¿cierto? Productos digitales. Y al poco tiempo, después de hacer esto, venta de productos digitales con buenos resultados, ya formé una agencia de marketing, digamos, con mi hermano y socio, y ahí fundamos Pago Ranking, ¿cierto? Pago Ranking, que es una agencia de marketing digital, ¿cierto? Agencia de medios, y vendemos bastante bien. Tenemos aproximadamente 20 personas trabajando full time acá con nosotros y también ya los últimos 3 años de mi vida lo llevo dictando charlas, cursos, conferencias sobre marketing digital y ventas. Entonces, entonces, en esta clase, ¿cierto? Que son los 11 pasos para vender tu primer millón, nació una vez que, ¿cierto? El mismo Jorge Gordillo, ¿cierto? Aquí presente, me llamó una vez y me invitó a dar una charla al Centro de Desarrollo de Negocios de Las Condes y yo le dije, bueno, Jorge, ¿tú qué quieres que yo charle? ¿De qué quieres que sea la charla? Y ahí Jorge me dijo, mira, Agustín, yo necesito que después de tu charla estos compadres salgan vendiendo. Y yo le dije, bueno, ok, ok. eh, vamos a, vamos a ver qué puedo hacer, ¿cierto? Y en base a eso armé esta presentación. Y al final, ¿qué fue lo que armé, digamos? Deme un segundito aquí. Al final, ¿qué fue lo que armé? Fue una presentación que es una mezcla entre marketing digital y ventas, porque son esas dos cosas lo que tenemos que hacer para poder eh, iniciar la maquinaria de la venta y que empiece a resultar. Entonces, esta presentación es como si tú me dijeras, oye Agustín, te invito a mi emprendimiento, tú eres el gerente comercial. Entonces digo, ya, ok, yo soy el gerente comercial, entonces esto es lo que haríamos. Entonces, antes de ver exactamente lo que haríamos, que son los 11 pasos, vamos a hacer unos supuestos, porque hay que suponer un par de cosas. ¿Cierto? Primero que nada, vamos a suponer que el producto ya existe. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a suponer es que existe un mercado que está comprobado que sí compra. ¿Y esto por qué es importante y por qué, si bien podría parecer obvio, igual lo menciono? Porque muchas veces cuando está el emprendedor montando su startup o eh, creando su idea de negocio, etcétera, a veces se les ocurren ideas que pueden ser muy locas, ¿cierto? O demasiado innovadoras, tan así que no existen en otro lado. Entonces la verdad es que estos 11 pasos que yo te voy a presentar ahora funcionan siempre y cuando ya exista un mercado que está comprobado que sí compra. Es decir, que haya otro caso de éxito de esa idea que haga lo mismo. Y el tercer supuesto que es muy importante, ¿cierto? Es que cuentas con el dinero suficiente para educarte online, ¿cierto? Para pagar la educación online y también
para pagar la mensualidad de las herramientas digitales a utilizar. Porque la verdad es que yo ahora, ¿cierto? Por un tema de tiempo, no vamos a entrar en todo el detalle que amerita y vamos, digamos, a repasar los conceptos uno por uno. Sin embargo, todo lo que hay que hacer tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta derivada. Y eso significa que hay que educarse al respecto. ¿Cierto? Ahora nosotros vamos a ver a grandes rasgos cuáles son estos 11 pasos. Y lo otro es que para montar el sistema de marketing digital y ventas que yo te voy a proponer en esta presentación, necesitas, uno, invertir plata en publicidad. Por lo menos, amigos míos, $100 mensuales para probar, por lo menos. Y lo segundo es que tienes que tener el dinero suficiente para pagar las herramientas digitales que se necesitan para justamente montar y poner a andar esta maquinaria, este sistema de marketing digital y venta. Entonces, ese es el tercer supuesto. Entonces, sin más vuelta que darle, lo que haría yo si fuera tú es el ejercicio de implementación inmediata de 11 pasos que aquí está descrito. Entonces, estos son los 11 pasos y te los voy a leer ahora y vamos a entrar en detalle en cada uno. Entonces, estos son 11 pasos que a su vez son 11 ejercicios y a su vez son 11 resultados. Y por lo tanto, yo te voy a definir el concepto, te lo voy a explicar y luego vamos a, ¿cierto?, ir con el ejercicio de cada paso. Entonces, lo primero y lo más básico es definir quién te compra. Algo que suena tan trivial, pero que muchas veces se responde mal. ¿Quién te compra? Ese es un primer aproximamiento. Sí, Un Agustín, primer... una consulta, ¿Sí? que aquí cuando estamos hablando de marketing, tú dices quién te ¿Sí? compra, es Sí, sí. efectivamente quien te compra, que no necesariamente es quien es el usuario de tu producto o solución, ¿no es cierto? Claro, ahí a quién te compra, me refiero al que toma la decisión o el que se mete la mano al bolsillo y saca la plata para pagar. Eh, A eso me refiero. Por una ejemplo, pregunta, ¿sí? como para ir ¿Mm? colaborando con ustedes, Sí, sí. el, el quién, el quién te compra tiene relación con el tipo de negocio, por ejemplo, con definir si yo soy un business to customer, Así para, es. por ejemplo, como que entiendo que lo que hay que identificar es si es que debe ser un manager, un jefe o un CEO de un negocio chico, Claro, lo que en el pasa es caso que, de business mira, to business. vamos a entrar en el detalle ahora, y ahora lo que estaba haciendo, cierto, era simplemente hacer el repaso por los 11 pasos y después vamos a entrar en detalle en cada uno. Ok, gracias. Entonces, esperemos un poquito para cuando entremos al detalle en cada uno. Lo segundo que hay que hacer, amigos míos, es definir la categoría mental donde tú compites, es decir, cuál es la clasificación de tu negocio. Ya vamos a entrar en detalle. Lo tercero es crear el comprador prototipo o este tan conocido también como el buyer persona, el cliente ideal, el cliente perfecto, el avatar, etcétera. Lo cuarto es encontrar cuáles son las emociones más profundas que está experimentando tu comprador prototipo. Y ya vamos a entrar en ese detalle. Con todos esos pasos uno, 2, 3 y 4 y los resultados de esos ejercicios, vamos a definir el quinto elemento, que es muy, muy, muy importante, que es definir o encontrar cuál es la gran cosa, la única gran cosa que tú ofreces. Ya vamos a entrar en ese detalle. Después, con todos esos 5 pasos, vamos a estar en condiciones ya ahora de redactar un pitch o un elevator pitch, que lo vamos a usar, ¿cierto? Utilizando copywriting y psicología de persuasión, para después pasar al paso 7, que son definir o redactar el resto de los mensajes vendedores para nuestros materiales de marketing. Llámese titulares, subtitulares, párrafos cortos, etcétera. Octavo paso es hacer el diseño conceptual de tu embudo. Y ahí yo les voy a proponer 2 embudos que se pueden construir. Después viene la parte de construir el embudo. Una cosa es diseñarlo conceptualmente, cómo va a ser, y lo otro es construirlo con las herramientas que se usan para construir embudos o funnels. Después viene el tema de comenzar a hacer publicidad digital.
Y finalmente empezar a repetir y calibrar tu pitch como si, ahí dijeras, como si se fuese a acabar el mundo. Entonces, vamos con el primero. ¿Quién te compra? ¿Quién te compra? Esa pregunta que parece tan sencilla, tan fácil, tan trivial, la verdad es que la mayoría la responde mal. Entonces, como decía el compañero recién, eh, la primera cosa que nosotros tenemos que, que responder para eso es saber si somos B2B o somos B2C. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú eres B2B, ¿cierto? Business to business, el quien te compra es tan sencillo como que el quien te compra es el gerente de algo, ¿cierto? Tú vendes, por ejemplo, eres una empresa de consultoría en recursos humanos, entonces el que te compra es el gerente de recursos humanos, ¿cierto? Si tú vendes, por ejemplo, un software ERP para empresas, tú quien te compra es el gerente de finanzas o el gerente de operaciones, ¿cierto? Si, por ejemplo, eres una agencia de marketing digital y tú vendes servicios de marketing digital, tú le vendes a un gerente de marketing o un gerente comercial o a un gerente general. Entonces, en ese sentido, si eres B2B, al que te compra es el gerente de algo. Pero esto se pone más interesante y con casos más aplicados cuando estamos en un caso B2C o Business to Consumer. Y el quien te compra, aquí me refiero básicamente a la macrosegmentación. Por ejemplo, imagínate que tú eres una clínica estética, entonces, ¿qué pasa? Bueno, de partida hay muchas clínicas estéticas, entonces lo primero que me responde a mí la gente cuando yo hago esta clase y hay una clínica estética, le digo, ¿quién te compra? Entonces me dice, todas las mujeres, ¿cierto? Y esa respuesta está mal. ¿Por qué? Porque, ok, todas las mujeres compran, pero ¿dónde está tu 80-20? ¿Cuál es el mujeres que son ejecutivas jóvenes? ¿Te compra el segmento de mujeres de ABC característica? ¿Cuál? ¿Y por qué esto es importante y por qué es clave que definamos un quien te compra lo más específico posible? Por ejemplo, otro quien te compra podría ser hombres de negocio casados, ¿cierto? Un quien te compra podría ser viajeros frecuentes veganos. Un quien te compra podría ser deportistas de alto rendimiento Y quiero que de, castilles lo de los paneles. de básquetbol, por ejemplo. Entonces, si se fijan, hay unas sutilezas, hay unas... ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido, Jorge? Ya, amigos, por favor, silencien el micrófono. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vendes muebles para el hogar y tienes un diseño especial. Esa es la diferenciación. Entonces, ¿quién te compra? Por ejemplo, parejas, hombres o mujeres comprometidos sin hijos. ¿Por qué? Porque esos parejas que están comprometidos sin hijos, ya sea hombre o mujer, si están comprometidos y no tienen hijos, probablemente se van a ir a vivir juntos y tienen que amoblar la casa o el departamento. Por lo tanto, van a comprar. Entonces, no son las mujeres, no son los hombres, tampoco son las mujeres entre 30 y 40 años. No es eso, es características específicas. Por ejemplo, mujeres universitarias de carreras de salud, por ejemplo. O dueños de perros de raza, ¿cierto? Personas, por ejemplo, hombres casados con hijos pequeños con estudio superior incompleto, ¿ya? Eso es un quien te compra. Entonces, eso es lo primero. Por lo tanto, la primera tarea, muchachos, es que usted determine y anote quién te compra, porque eso va a ser el punto clave y el punto inicial para definir todo el resto de los pasos y por supuesto, como vamos a ver más adelante, para hacer la segmentación de la publicidad que vamos a hacer en Facebook, por ejemplo, o en LinkedIn. Entonces, esa es la primera tarea, muchachos. Hasta aquí. ¿Algún comentario, duda, consulta antes de entrar en el concepto número 2, que es de la categoría mental? Amigos, dudas, Yo tengo consultas, una comentarios. consulta. Diga, diga. Cuando, bueno, yo justo partí vendiendo ERP. Yo soy ¿Ya? de la empresa Solution Center, soy una pyme de consultoría SAP Perfecto. y otros dominios del conocimiento. Ok. Exploramos el crowdsourcing, nos rebautizamos con nuevos conceptos, con los conceptos que eso trae, digamos, Sí. de la mano. Y precisamente me dejaste plop con lo que acabas de decir, porque nosotros vendemos servicios
ERP, ¿cierto? Continuidad operacional para las empresas. Ok, Y mi target, como bien tú dices, es un tomador de decisiones, ya, pero yo apunto a los IT managers, ¿ya? ok, Con ellos ok. hablo. Pero claro, nosotros vendemos cadenas de suministro, en definitiva modelada en ese sistema. Entonces hablamos con los de operaciones y con los de planta, no sé, otras gerencias, Oh, pero sí, sí. partimos desde la gerencia de tecnología. Entonces tú nombraste que partíais desde la gerencia de operaciones. Eso me No, dejó no, un no. poco... No, no, es un ejemplo, es un ejemplo. Yo te digo, porque el Ah, ERP, por perfecto. ejemplo, si vendes por ejemplo, si fuese Nubox, que solo, por ejemplo, por decirte, tiene la parte de contabilidad, entonces quizá el que compra es el gerente de contabilidad. Pero si tú trabajas con un ERP que es para la parte de manufactura o producción, quizá el que te compra es el gerente de producción. Entonces, era solamente un ejemplo, ¿ya? Entonces, Ahí vamos a te puedo pasar, complementar. Déjame ¿sí? complementarte Por algo supuesto, que por cuando estamos supuesto. hablando de segmentación B2B, sobre todo atendiendo al amigo, eh, tenemos que tener sumamente claro dónde se toman las decisiones y mientras más grande, más corporativa es la empresa, más vueltas hay en los procesos de toma de decisiones. Entonces, cuando está hablando Agustín respecto a quién te compra, es entender también cuál es el proceso de decisión o el Sí, por proceso de supuesto. toma de decisiones involucrado en esa persona o en el grupo de personas. Claro, claro. Y es súper sano, de hecho, vital tenerlo claro antes de empezar cualquier campaña, ¿cierto? Por ejemplo, porque después vamos a segmentar y vamos a hacer todo un tema respecto a eso, ¿ya? Pero esto va a ir tomando forma en la medida que vayamos avanzando con los conceptos. Entonces, el siguiente concepto es muy interesante y a mí me gusta mucho porque es muy revelador, es la categoría mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Los humanos, ¿cierto? Usamos categorías mentales para hacer la toma de decisiones más fáciles. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones disponibles y el cerebro que tiene la función de hacernos sobrevivir y hacernos ahorrar nuestros recursos propios, ¿cierto? De nosotros mismos, es que solamente va a tener recordación para ciertos ítems dentro de cada categoría. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué es una categoría? Yo voy y te digo, panoramas entretenidos. Entonces, si yo le pregunto eso a alguna persona, me puede decir, ¿qué son panoramas entretenidos? Entonces te puede decir ir a jugar fútbol, ir de camping, hacer turismo aventura, salir al aire libre, etcétera. Entonces, si yo te pregunto, panoramas entretenidos, las personas se acuerdan de 3, 4, 5, 6 ítems para la categoría panoramas entretenidos. Entonces, ya tienes tú en tu mente una categoría mental para panoramas entretenidos. Asimismo, si yo te digo marca de auto deportivo, tú puedes decir Porsche, Lamborghini, BMW y no sé, cualquier otro. Y te acuerdas de 3, 4, 5 marcas y ya se te acabó la memoria para esa categoría. ¿Por qué? Porque el cerebro basta con que se sepa 3, 4, 5 ítems por cada categoría para poder sobrevivir en la vida. Entonces, amigos míos, ¿cuál es la idea? Llevar este concepto de la categoría mental al negocio, al negocio. Tener una categoría para el negocio. Pero no es solamente una categoría, sino que es la categoría, tiene que ser una categoría que ya exista pero con una diferencia, con un plus, con algo distinto. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos y ocupemos publicidad, hagamos posteo en redes sociales o escribamos correos electrónicos para venta, etcétera, o hagamos nuestra landing page, tengamos esta herramienta que es la categoría mental para vernos diferenciados, distintos y que no somos uno más, sino que somos estamos en una categoría que propone un valor nuevo. Por ejemplo, imagínate que tú eres por ejemplo, una agencia de marketing digital. Entonces, si tú vas donde un cliente y le dices, hola, cliente, ¿cierto? Está en la reunión y dice, hola, sí, yo soy una agencia de marketing digital, el cliente, ¿qué va a decir? Va a decir, categoría mental, agencia de marketing digital, su cerebro automáticamente va a la categoría, al casillero de agencia de marketing digital, lo abre y hay 5 ítems ocupados y uno entra al final a la cola.
¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos al final, a la cola, nuestro prospecto nos percibe como uno más, nos percibe como una empresa que no tiene diferenciación, que no tiene nada distinto, que es uno más y por lo tanto no es interesante ni atractivo. Entonces nos cierran las puertas. Por lo tanto, nosotros tenemos que inventar una categoría, y ojo que acá dije la palabra clave, que es inventar. Inventar una categoría que sea conocida, pero que tenga un twist. Por ejemplo, agencia de marketing digital, en vez de ser una agencia de marketing digital, tú podrías ser una empresa de ingeniería en marketing, ¿cierto? Entonces, empresas de ingeniería en marketing hay muchas menos que agencias de marketing digital. El producto o el servicio puede ser el mismo, pero la forma en que tú lo presentas te puede abrir las puertas o te puede cerrar las puertas. Por ejemplo, una empresa que hace reparación de iPhone o de smartphone podría decir que ellos, en vez de dedicarse a la reparación de smartphone, se dedican a la electrónica de precisión, ¿cierto? Eso suena mucho mejor, porque subcomunica algunas cosas. Por ejemplo, imagínate que tú vendes ropa de construcción. ¿Qué prefieres comprar? ¿Ropa de construcción o ropa de oficios extremos? Es mucho más interesante, emocionante, atractivo y de mayor valor comprar ropa de oficios extremos que ropa de construcción. Aunque sean los mismos bototos, sea el mismo casco, el mismo overol, pero es la forma de presentarse. Por ejemplo, una vez teníamos unos alumnas que tienen un centro de buceo en Quintay. Y en Quintay resulta que ellas me contaban que hay aproximadamente 5 centros de buceo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un turista a Quintay y quiere bucear y ve la oferta y ve 5 empresas de turismo y todas son centros de buceo. Pero ellas se pusieron experiencias submarinas. Entonces, cuando llega el turista y ve 4 empresas que son centros de buceo y una empresa que lo que ofrece son experiencias submarinas, al menos va a ir a preguntar a un centro de buceo y a la experiencia submarina. ¿Por qué? Porque tiene algo distinto. Entonces, muchachos, ahí hay otros ejemplos súper interesantes para categorías mentales. Por lo tanto, defina su categoría mental. Defina su categoría mental. Y aquí les dejo 3 preguntas que son clave para poder definir la categoría mental. Primero, ¿cuál es la más grande necesidad sin resolver de tu prospecto donde puedes crear una nueva categoría? Si le pudieras poner un nombre, ¿qué nombre le pondrías? ¿Existe alguna categoría que se pueda subdividir en 2 o más? Entonces, muchachos, vamos respondiendo cuál es, ¿cierto? O inventando cuál es tu categoría mental. Y las preguntas las vamos a dejar para el final, así que el que tenga preguntas, anótela y las vamos viendo al final. El tercer concepto que les quiero comentar, y que es lo tercero que hay que hacer, ¿cierto? Ya tenemos el quién te compra y ya tenemos nuestra categoría mental. Ahora viene el tercer elemento, que es definir el comprador prototipo, que también es conocido como el buyer persona o el cliente ideal, ¿cierto? El cliente perfecto, el avatar. Entonces, si bien este ejercicio es muy común y ampliamente conocido, la verdad es que cuando yo les pregunto a la gente, ¿quién conoce este concepto? Y muchos me levantan la mano, pero después yo les pregunto, ¿hiciste el ejercicio? Y muchos la bajan. Entonces, esto no es ligero, no es liviano, es ultra importante, es ultra importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínate que tú fusionases a todos los prospectos de tu negocio en uno solo. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las características comunes? Y aquí es más allá de decir hombres casados de entre 35 y 40 años. No, no es tan así. Son los factores comunes relevantes. ¿Para qué? Para crear un avatar, una persona específica, única, a quien le vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es? Crea tu comprador prototipo, créalo. Para eso tienes que ver primero cuáles son las características demográficas que son comunes. Por ejemplo, ¿la edad es relevante? Si la respuesta es sí, entonces ¿cuál es el rango de edad? ¿El sexo es relevante? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el sexo? Por ejemplo, sector donde vive. Yo te pregunto, ¿es relevante? Por ejemplo, en un negocio que es online de productos digitales, por ejemplo, el sector donde vive no importa, porque la persona puede comprar por internet. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, una peluquería, un restaurante, un gimnasio, un centro de tratamiento de salud, ¿cierto?
¿El sector donde vive es importante? Sí, claro que sí, porque la gente se tiene que acercar físicamente. A lo que voy es que acá muchas veces la gente cree que se trata de decir, ya, hombres de entre tal y tal edad y que viven en tal lugar. Y no necesariamente. Son las características comunes demográficas que sean relevantes. El rango de ingreso, lo que gana, ¿es relevante sí o no? El nivel de estudio, ¿es relevante sí o no? Entonces, definamos cuáles son estas características relevantes. Eso con el comprador prototipo. Ahora vamos a pasar al cuarto concepto, y también muy, muy interesante, que son las emociones más profundas del comprador prototipo. Y esto ya se va poniendo cada vez más interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente algunos amigos del público habrán escuchado por ahí neuromarketing, ¿cierto? Neuromarketing. Y el neuromarketing, ¿cierto? Sin ir más allá, tiene una gran conclusión, y es que la gente dice una cosa, pero hace otra, ¿cierto? Está científicamente comprobado que la gente dice una cosa, pero hace otra. Entonces, nosotros, digamos, no sacamos nada con preguntarle a la gente lo que quiere o lo que opina sobre un producto o servicio o qué le gustaría comprar, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es, como dice acá la palabra clave, descubrir cuáles son los miedos y frustraciones y los deseos y aspiraciones que está experimentando nuestro comprador prototipo. Por ejemplo, imagínate que tú eres una agencia de marketing digital para pymes, donde el quien te compra es el dueño o dueña de una empresa pequeña, ¿cierto? Y el dueño es el que toma la decisión de contratar o no una agencia. Entonces, ¿cuáles son los deseos y aspiraciones que está experimentando ese quien te compra, ese dueño de empresa, para comprar o no el servicio? Y lo primero es que esta persona quiere aumentar las ventas. Eso es lo que quiere hacer. También quiere tener mayor visibilidad, tener una marca reconocida en el mercado, conseguir más clientes, quiere subirse a la tendencia del marketing digital. Todo eso son deseos y aspiraciones que está experimentando este personaje, este avatar, este cliente perfecto, que lo hace evaluar comprar o contratar una agencia de marketing. ¿Qué otros miedos y frustraciones también está experimentando este personaje que lo hace querer comprar o no comprar? Por ejemplo, también tiene miedo a que la agencia lo haga mal. También tiene miedo a que la agencia le cobre caro. Miedo a quedar fuera del mercado. Miedo a que la competencia le gane. Entonces, todas estas emociones son las que mueven al prospecto a comprar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tenerlo muy claro para tener una caja de herramientas o un pool o un mix de frases que podamos tener prearmadas para cuando armemos nuestras campañas de marketing y redactemos nuestro copywriting o nuestros textos de marketing. Entonces, señores, eso con el concepto número 4. Y ahora, con este concepto número 4, vamos a poder pasar al quinto concepto, que es muy, muy, muy importante y que es la gran cosa, esa única cosa. ¿Cuál es la gran cosa que tú solucionas? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, tú, emprendedor, tú no tienes varios servicios, no tienes hartos servicios, no haces muchas cosas, haces solo una cosa. ¿Cuál? La gran cosa. Por ejemplo, nosotros como agencia de marketing, podría decir que yo lo que hago es campañas de publicidad y también producción audiovisual y diseño de sitios web, etcétera, etcétera, pero no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es una cosa y es ayudar a nuestros clientes a conseguir clientes usando el Internet, ¿cierto? Por ejemplo, los amigos de la reparación de smartphone no se dedican a arreglar smartphone. Lo que se dedican es a mantenerte siempre conectado, ¿cierto? Que es muy distinto. Por ejemplo, una emprendedora que se llama Carolina Crisóstomo, que también conocí en el Centro de Desarrollo de Negocios de Las Condes, tiene una empresa que se llama Mi Maleta Kids, y lo que hace es que hace juegos de mesa educativos para niños, también hace city tours educativos para niños, y también hace workshops educativos para niños. Entonces,
ella no se dedica a hacer workshops, tours y juegos de mesa, sino que lo que hace ella es crear experiencias educativas inolvidables. Y eso es solo una cosa. ¿Cómo lo hace? A través de tal, tal y tal servicio, tal, tal y tal producto. Pero el quehacer es solamente una cosa. Otro ejemplo. Imagínate que hay un ortodoncista que tiene una consulta dental, ¿cierto? Y él te arregla los dientes para que puedas sonreír mejor. Y este personaje que se llamaba David Hernández, que fue uno de mis cursos, pasó de decir, hola, yo soy dentista y tengo una consulta dental, pasó a decir que él es ortodoncista y se dedica a hacer que las personas sonrían con ganas. Entonces, es muy distinto dedicarse a hacer que las personas sonrían con ganas a dedicarse a ser ortodoncista y tener un centro dental. ¿Por qué? Porque la gran cosa, comunicado de esta forma, subcomunica un propósito, subcomunica que no lo haces solamente por la plata, sino que lo haces porque tienes una misión en la vida, un propósito, y eso es mucho más atractivo para un consumidor que el consumidor interprete que tú lo haces solo por la plata. Entonces, ahí hay otros ejemplos también muy interesantes para que ustedes vayan pensando cómo pueden redactar la gran cosa que ustedes hacen. Entonces, tarea, redacta la gran cosa. Bien, muchachos, entonces, con ese quinto concepto explicado, ahora vamos a pasar al sexto concepto, que es el famoso elevator pitch, que tú vas a repetir como loro, como loro. Por ejemplo, aquí les dejo el pitch del $1.000.000, con el cual nosotros hemos vendido literalmente varios millones de dólares y que lo hemos usado para vender nuestros servicios cuando vendíamos a pymes. Hoy día vendemos a empresas medianas y grandes y este discurso ya no lo estamos usando. De todas formas, el que lo quiera tomar y adaptar a lo suyo puede hacerlo, no hay problema, por eso se lo estoy compartiendo. Entonces, si te fijas, cuando a mí me preguntan, oye Agustín, ¿y ustedes qué hacen en Pago Ranking? Yo no respondo, vendemos servicios de marketing digital. No hacemos eso. Lo que yo hago es responder, bueno, lo que nosotros hacemos en Pago Ranking es ayudar a nuestros clientes a conseguir más clientes utilizando el Internet, con una tecnología de alta productividad única en Chile. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una campaña de publicidad en Internet para aumentar el tráfico de visitas calificadas a tu sitio web. Ahora, seguramente te estás preguntando qué es una visita calificada, y eso es alguien que está activamente buscando en Internet tus productos y servicios, de tal forma que ahora sean los clientes los que te encuentran a ti, y no tú el que tiene que estar persiguiendo clientes. Entonces, se dan cuenta que eso tomó 15, 20, 30 segundos, y se explica en prosa y de forma breve y clara qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿cierto? Lo que pasa normalmente es que las personas cuando le preguntan, oye, ¿y tú qué haces? Lo que responden es cómo lo hacen, no qué hacen. Entonces, si nosotros ponemos el elevator pitch en estructura, tiene una estructura como la que están viendo ahí. El elevator pitch primero parte con el qué hacer, luego viene el cómo lo haces, después viene una explicación superficial breve, opcional, y finalmente explicas cómo se logra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a ti te preguntan, oye, ¿tú qué haces? Dicen, yo vendo muebles para oficina, yo vendo servicios de consultoría, ¿cierto? Eso no es lo que tú haces, eso es cómo lo haces. Esta pregunta es antes, es tú qué haces, ¿cierto? Y el qué hacer es la gran cosa a través de tu categoría mental. Por ejemplo, nosotros en Mi Maleta Kids nos dedicamos a crear experiencias educativas inolvidables a través de la educación infantil moderna, por ejemplo, categoría mental. O nosotros ayudamos a nuestros clientes a conseguir más clientes a través de la ingeniería de marketing, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Implementando campañas de publicidad, bla, 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 ¿cierto? Después una explicación superficial breve y cómo finalmente se logra. Entonces, esta plantilla les puede servir como base para que redacten o esbocen al menos la estructura de su elevator pitch. Bien. 7, ¿ya? 7, paso 7. Redactar el resto de los mensajes vendedores con los que vas a regar el Internet. Entonces,
los mensajes vendedores son estos que están acá. Y ya ahora estamos pasando, digamos, al dominio del marketing digital, de alguna forma. Todos los conceptos que vimos recién, si bien se aplican al marketing, es más para armar tu concepto de ventas o tu concepto de empresa. Y ya ahora nos estamos entrando un poquito más en la parte de marketing digital. Entonces, los mensajes vendedores son pretitulares, titulares, subtitulares, bullet points o punteos, párrafos cortos, llamados a la acción del formulario. Por ejemplo, esta es la página de captura o la landing page que usamos nosotros para vender un curso de ventas, ¿ok? Entonces, si te fijas, hay un pretitular acá, un pretitular que dice taller práctico y certificado presencial en Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque las personas preguntan cuando llegan a la página, una de las típicas consultas es si es certificado, si es que es presencial y dónde es. Entonces lo respondemos a través del pretitular. Y este pretitular a mí me gusta mucho usarlo porque la verdad es que es muy útil y muy poca gente lo usa. Entonces es muy interesante. El titular puede ser derechamente la gran cosa o bien el nombre del taller, en este caso, que es un taller de ventas. El subtitular puede ser una bajada o un subtitular, como lo llamo yo, que puede ser una continuación de el titular principal. Por ejemplo, en este caso, utilizando herramientas digitales. ¿Por qué nosotros ponemos eso? Porque yo sé, porque llevamos mucho tiempo vendiendo esto, que las personas se interesan mucho por las herramientas digitales. Entonces lo ponemos en el titular. Después vienen los bullet points, que son los beneficios y lo que va a aprender a hacer en este taller, más no la información. Porque en la primera página nosotros tenemos que capturar el dato acá, y para capturar el dato lo vamos a tentar con enviarle la información del taller. Entonces, decimos completa este formulario y recibe la información detallada, ¿cierto? Del taller, horario, fechas, valores, profesores, entendido. Y el último texto es el llamado a la acción del botón, ¿cierto? Que es lo que va a pasar cuando apriete el botón. Y lo que va a pasar es que va a estar solicitando más información, no enviando, porque aquí la gente le pone enviar. Y no es enviar, es que es poner lo que va a pasar cuando apriete el botón. Bien, muchachos. 8. Diseño conceptual de tu funnel. Diseño conceptual de tu funnel. Entonces, acá, y sin entrar en mayor detalle, nosotros, para convencer a un desconocido de que nos compre, podemos hacer dos estructuras de funnel. Capturar con la excusa de cotización, después vender y después entregar contenido de valor. Capturar ofreciendo un regalo gratis o un freebie, después entregar este contenido de valor y después vender. Es simplemente un cambio de orden en las cosas, ¿cierto? Y en ambos casos, este funnel o este embudo va a servir para convertir un desconocido en un cliente. Entonces, por ejemplo, este es un funnel o un embudo donde es el tipo de embudo número 1 que es captura de cotización, ventas y contenido de valor. Entonces, ¿qué pasa? En la primera página de captura como dice el nombre, se capturan los datos, ¿cierto? En la segunda página se entrega la información de este curso y el email marketing empezó a hacer acción y está enviando el tráfico a estas páginas. Entonces, cuando el consumidor llegó a la página de ventas y está pensando si compra o no, eso va a tomar un tiempo. Se puede demorar un día, 2 días, 5 días, una semana, 2 meses, 3 meses. Se puede demorar X tiempo. Entonces, durante ese tiempo, entre que la persona lo piensa y lo decide, nosotros le vamos a estar enviando contenidos de valor. Por eso primero capturamos, después vendemos y después entregamos contenido de valor mientras la persona toma la decisión. Y cosa que cuando decida y elija un proveedor, nosotros seamos los únicos que le hayamos dado valor adicional y por lo tanto ganemos más probabilidad de quedarnos con el negocio. Este, por ejemplo, es otro tipo de embudo, uno que usábamos para la agencia. Primero capturábamos ofreciendo un freebie o un regalo, que es una guía en PDF, ¿cierto? Luego, cuando deja sus datos en esta página, que es la página de captura, lo mandamos a una página de gracias, que le dice que le enviamos un correo con la información. En ese correo está el link a la página donde está la descarga de esto, y abajo al fondo hay un link hacia el formulario de asesoría gratis. Y así le entregamos 3 contenidos
a través de email marketing, ¿cierto? Y publicidad de remarketing. Y si la persona quiere cotizar en cualquier momento, puede apretar el botón de acá abajo y saltar a la página de cotización. En esa página, que es la página de cotización, justamente le pedimos harta información porque la persona ya se fue entibiando o fue aumentando, digamos, el lead scoring de este prospecto y podemos darnos el lujo de hacerlo rellenar un formulario largo para hacer calificación, por ejemplo, semiautomática. Lo que por supuesto nos ahorra un montón de tiempo y es muy interesante y una excelente opción. Bien, después que ya tenemos diseñado conceptualmente nuestro embudo o nuestro funnel, toca construirlo y publicarlo. Entonces, para eso, simplemente te voy a mencionar que existen múltiples opciones para construir tu embudo y está la opción armada o la solución todo incluido. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Tú para vender necesitas 3 softwares. Software para crear landing pages, software para crear email marketing, para hacer tu email marketing, y software CRM para controlar y monitorear las ventas. Entonces, tú puedes comprar un software para landing pages por separado, otro software para autorrespondedor y otro CRM e integrarlos entre sí, o bien comprar una solución que tenga todo incluido, por ejemplo, HubSpot, Wishbone, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que opciones hay montones y podríamos estar largamente hablando de este tema, ¿cierto? Pero lo único que importa para este caso es que sepas que puedes tener una solución all-in-one, que lo tenga todo, o bien armarte un stack de marketing y ventas que se acomode a tus necesidades. Luego, el paso 10, y ya para ir finalizando y empezar la ronda de preguntas en el tiempo que nos indique Jorge, toca armar las campañas de publicidad digital. Entonces, principalmente tenemos hoy día Google, Facebook y bueno, también LinkedIn. Entonces, la pregunta es, ¿cuál me conviene más a mí? ¿Hacer publicidad en Google o hacer publicidad en Facebook? Entonces, eso yo siempre lo respondo de una manera muy sencilla de entender con el siguiente ejemplo. Imagínate que tú tienes una empresa de aire acondicionado. ¿Harías publicidad en Google o harías publicidad en Facebook? La respuesta es Google. ¿Por qué Google? Porque resulta que en Google, de partida, hay muchas personas que están buscando aire acondicionado, precio, comprar aire acondicionado, empresa de aire acondicionado instalación, reparación de aire acondicionado, y suma y sigue. Esas personas tienen la intención clara de comprar un aire acondicionado, por lo tanto a nosotros nos conviene aparecer en Google cuando la gente busque eso. Por otro lado, en Facebook, ¿cómo Facebook va a saber que tú quieres comprar un aire acondicionado si no hay nadie que sea aficionado a los aire acondicionados? No hay nadie que sea un apasionado por los aire acondicionados, porque el aire acondicionado no es un tema apasionante. Entonces, Facebook, es muy difícil segmentar eso en Facebook. Entonces, en ese caso conviene Google. Si, por ejemplo, tú vendes accesorios para perros, ¿cuál te conviene? Las dos. ¿Por qué? Porque hay gente buscando en Google palabras clave, accesorios para perros, tienda para perros, etc. Y en Facebook también, porque Facebook sí sabe identificar quiénes son los dog lovers, porque los perros sí son un tema apasionante. Sí hay aficionados a los perros y Facebook tiene cómo saber dónde están esas personas. ¿Cierto? Entonces, esa es una lógica para elegir o al menos determinar cuál medio, Google, Facebook o LinkedIn también aplica lo mismo, por cuál de esos medios empezar. Y 11, y último paso, y con esto entramos a la ronda de preguntas y respuestas, toca empezar a repetir y calibrar el pitch. ¿Por qué? Porque si ya ponemos a andar nuestra publicidad online, entonces va a empezar a sonar el teléfono, va a empezar a llegarnos WhatsApp, nos van a empezar a llegar correos electrónicos. Y entonces nosotros tenemos que empezar a hacer el pitch a nuestros prospectos y empezar a vender. Por lo tanto, lo tenemos que empezar a calibrar. Bien, eso es, Jorge, el contenido completo, ¿cierto? Estos 45 minutos con estos 11 pasos. Y mientras yo les dejo aquí mis redes sociales para que me puedan seguir, no sé si tenemos tiempo para preguntas-respuestas, Jorge. Sí, sería súper interesante. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Aquí estamos, ya. Primero que todo, quiero agradecerte, Agustín, por la buena disposición y por la
velocidad de compresión, yo quedé abismado, porque este era un taller que nosotros hacíamos allá en el centro, normalmente eran 3 horas. Tres, 3 horas, pues, claro, Ya, entonces claro. este es el tinte, no más de 1 de 3 horas, y además tú tienes unas clases que duran, no sé cuánto, 20, 28 horas, ¿cuánto eran tus talleres? Claro, pues el taller de marketing dura 20 horas en video, ¿cierto? Eso incluye, ahora nosotros vimos el concepto, ¿cierto? Y estas 20 horas son el concepto y también el tutorial paso a paso, clic por clic. Ujú. Ya, ok, vamos a dejar el micrófono abierto a los amigos que están en línea con nosotros, Ok, que en este momento tenemos 27, hemos tenido una muy buena asistencia, wow, qué así bien. que chicos y chicas, dejamos el micrófono abierto, no se aglomeren y tenemos 10 minutitos de pregunta y respuesta. Vamos, muchachos. ¿Alguien? Hola, ¿Tiene preguntas? Sí, ahí sí, Hola, está. acá Maximiliano de Solution Center. hola, Punto Max. 5. Sí, hola Agustín. ¿Ya? Saludos a Punto Carlos. 5. Sí, lo que pasa es que creo que esto nos puede servir a todos porque si bien te presenta esta información bastante clara y simplificada y te felicito, muy buena presentación, me gustó Gracias. mucho, me sirvió mucho también, Buenísimo. eso es lo importante. Sí. Y quería comentar un poco de sinónimos que conozco con respecto a este punto, porque acá vemos gente que hace distintas cosas y de pronto esto merece ser denominado de otras maneras, ¿ya? Sí, claro, Entonces, claro. una de las maneras que aprendí, aprendí de un amigo holandés, que es el representante en Chile de un software de Business Intelligence, ¿Ya? el tipo habla de la promesa de venta, ¿ya? Habla Ya, de qué promete, ¿ya? La promesa de ya. venta, que en definitiva es la única cosa, ¿ya? Claro, Y, claro. y otro nombre, porque hay que ir buscando también los sinónimos, es el Unique Sí, Selling Point, que debe ser la traducción al español de eso, es el por qué tú debes comprarme, el por qué me tenés claro, que venir a claro. golpear la puerta a comprarme. Sí, sí. Entonces, ahí les comparto, digamos, esos conceptos que son interesantes, no lo había visto Mm, como lo estás presentando, pero sí, sí lo conocía como promesa de venta. ¿Con qué me comprometo para generar confianza en esta era de los tiempos ciertos digitales, de la, del conocimiento, en esta era donde la confianza es fundamental en las redes sociales y cuesta ganarla a veces sí. las empresas se equivocan y bueno, eso. Los Ya. dejo muchachos. Bueno, Max, primero que nada, muchas gracias por participar. Y lo otro es que justamente eh, esto que es la única cosa es el nombre que le puse yo, ¿cierto? No es que vi un concepto y le cambié el nombre, y copié el concepto y le cambié el nombre, sino que es coincidencia. Y yo también, cuando digo esto de la gran cosa o esa única cosa, eh, he escuchado también que le llaman Unique Selling Point o USP, también le llaman propuesta de valor, también lo que tú mencionaste, la promesa, ¿cierto?, de venta. Todo eso de cierta forma son como, al final, muy similares entre sí. ¿Y qué es lo importante de la gran cosa o el Unique Selling Point, etcétera? Y que es una cuestión clave, que nosotros, uno, tenemos que ser capaces de resumir nuestro negocio en una oración. Primero porque podemos responder de manera mucho más convincente a la pregunta ¿tú qué haces? Y segundo, esa única cosa o esa gran cosa es un material de marketing potente, pero extremadamente potente. Y que nosotros lo podemos usar y lo debemos usar en nuestros materiales de marketing. Por ejemplo, en nuestros anuncios de Google, anuncios de Facebook, en correos electrónicos, en la landing page. Entonces, coincido contigo, ¿cierto? Que esto tiene otros sinónimos y también reforzar lo importante que es tenerlo definido. Así que eso, eso. No sé si tenemos otra persona más. Sí, a ver, ¿quién más quisiera cooperar aquí? Aprovechar los minutitos que tenemos escasos. ¿Alguien Aló, más? Ahí.
¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estás, Agustín? Sí, dale, dale, dale. Bien, bien. Sí, corto, preciso. Eh, LinkedIn con YouTube para canales de capacitación, ¿has visto algo por ahí? Eh, para promover empresas de capacitación por LinkedIn y YouTube. O temas de capacitación en realidad. Pero es que no entiendo bien. Dame un poco más de contexto o qué quieres o cuál es la idea que estás Ya, mira, pensando. ¿Mm? en general, por ejemplo, en LinkedIn tú tienes, por ejemplo, la plataforma SlideShare para Sí, hacer cursos, sí, pero no tienes una plataforma potente de video claro. asociarte a YouTube. Sí, sí. Entonces, pues se produce entre YouTube y ¿Aló? LinkedIn. Por ahí. ¿Me escucha? Sí, ahí se cortó un poco, pero creo que entiendo la pregunta. Entonces, ¿Ya? eh, bueno, si es una empresa de capacitación, ya sea una academia eh, eh, o capacitación en general, ¿Ya? uno de los canales clave es justamente YouTube. YouTube. ¿Por qué? Porque en ¿Ya? YouTube nosotros podemos subir extractos de nuestras clases, extractos de la capacitación. Y eso genera tráfico por sí solo y las personas pueden ver, digamos, muestras gratis antes de comprar. Eso es una cosa. Lo otro es que al tener los videos en YouTube, nosotros podemos utilizar estos para el marketing y ponerlos adentro de nuestro funnel. ¿Ya? Ahora, igual como YouTube es muy potente, principalmente porque es video, también es muy, muy válido y de todas formas que nos suma mucho utilizar, por ejemplo, la plataforma de SlideShare de LinkedIn para subir, por ejemplo, las presentaciones ahí. ¿Por qué eso es importante? Uno, porque las podemos compartir derechamente en la red social para que nuestros seguidores lo vean, ¿cierto? Y poder utilizar esto adentro del funnel, de los seguimientos, usarlos como material de venta, etcétera. Pero lo segundo, que es muy potente, es que estos contenidos cuando tú los subes, por ejemplo, la presentación en PDF, lo subes a SlideShare o subes el video a YouTube, las plataformas, en ese caso SlideShare y YouTube, van a indexar y van a mostrar esta presentación, este contenido, este video, a las personas que están buscando dentro de la plataforma. Entonces es como hacer, entre comillas, SEO o optimización para buscadores, y ese contenido viene a ser para la empresa un activo. ¿Por qué es un activo? Y esta cuestión es extremadamente importante. El contenido es un activo. ¿Por qué? Porque el contenido, cuando se sube a las plataformas, sea video en YouTube, sea PDF en SlideShare, sea un artículo en el blog, sea lo que sea, un contenido arriba, los motores de búsqueda lo indexan y le dan tráfico orgánico y tú tienes visitas en tu contenido, en tu página, en tu red social, etcétera, solamente por tener el contenido ahí publicado. Entonces, un contenido que se creó una vez y se dejó publicado, trae tráfico por años. Y el tráfico es igual a dinero. ¿Por qué? Porque este tráfico de personas que llegan al contenido, que pueden llegar después de tu sitio, pueden ser compradores. Entonces, uno, son canales válidos completamente y yo personalmente recomiendo usar aquellos canales donde nosotros podamos realmente dominar la herramienta. Por ejemplo, si tú eres una empresa de capacitación, en vez de hacer YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn y Pinterest, y un blog, en vez de hacer 6 cosas, yo te recomendaría, por ejemplo, solamente hacer YouTube y Facebook. Y ser especialista, experto, y llenar esos 2 canales, en vez de hacerlos todos. Y así por cada negocio. En el caso de las capacitaciones, YouTube sí o sí, y Facebook sí o sí. La verdad es que LinkedIn es bastante similar a Facebook en ese sentido, pero tiene también diferencia y el público que está en LinkedIn anda buscando cosas distintas. Entonces, si nosotros podemos acomodar el contenido para la red social, hay que hacerlo, pero de todas formas que hay que utilizarlo y lo más rescatable de todo es que el contenido es un activo para tu negocio. ¿Por qué? Porque te va a dar tráfico por años. Yo tengo videos en YouTube de hace 4 o 5 años atrás
que todavía tienen reproducciones y todavía tienen comentarios y todavía las personas me llaman porque ven ese video y fue publicado 5 años atrás, ya fue costo hundido y todavía da clientes. Entonces, eso. Dale, gracias. Ya, vale. ¿Aló? Ok, Sí, aló, Agustín. última intervención, por favor, porque ya estamos en Hola, el filo de la hora. Ok. hola, Pablo por acá. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Agustín? Hola, Jorge. Una consulta. ¿Sí? Yo en estos momentos estoy dándole cierta ayuda a mi esposa. Ella tiene Ya, como una boutique online ya, y lleva ya hace 5 años vendiendo por Mercado Libre, ¿ya? Como ya. su única página donde tiene publicados sus productos. Y Perfecto. claramente con el tiempo han ido incrementando las ventas, pero recién este año hemos explotado un poco más Instagram y Facebook, Ya, pero queremos dar un paso hacia adelante y hacer crecer obviamente las ventas. Entendemos que tenemos que tener nuestra página web, etcétera, pero Mercado Libre en estos momentos nos está dando un muy buen soporte desde el punto de vista de envíos gratis, es muy cómodo, pero vemos que no hay suficiente tráfico o no es el que nosotros esperamos para poder incrementar las ventas. Entonces, perfecto. desde ese punto de vista, ¿cuál sería la mejor manera de adecuar eh, la campaña para poder obtener este Claro. propósito? Perfecto, buenísima pregunta, muchas gracias. Entonces la pregunta es cómo escalar al siguiente paso, ¿cierto? Básicamente, ya tienen un canal que es Mercado Libre y que de cierta forma tocaste techo, o eso es lo que entiendo, ¿cierto? Entonces, primero que nada yo te recomendaría explorar los anuncios de Mercado Libre en una plataforma que tiene Mercado Libre que se llama Mercado Shops, que es la plataforma de publicidad de Mercado Libre, donde tú puedes comprar, poner anuncios de texto y de imagen también, igual como por ejemplo en Google, y comprar tráfico de publicidad de personas que están en Mercado Libre hacia tu página de Mercado Libre. Entonces, esa es la primera cosa que tú podrías hacer para escalar o para aumentar el tráfico de visitas y subir al siguiente escalón de ventas. Lo segundo que podrías hacer para escalar al siguiente escalón de ventas es armar un sitio de e-commerce. ¿Ya? Yo si bien no soy especialista experto en e-commerce, o sea, páginas con carrito de compra, sí conozco muchos casos y sé cosas que sí funcionan. Como por ¿Aclarar? ejemplo, como por ejemplo las tiendas de Shopify. Shopify. Entonces, te podría, o no Shopify, cualquier tienda, cualquier plataforma. Entonces, es armar un sitio de e-commerce con carrito de compra y en paralelo a la tienda de Mercado Libre. Entonces, al sitio nuevo, que es la nueva tienda online, le puedes llevar tráfico muy calificado de Google Search, de palabras de búsqueda. También puedes explorar esta plataforma de publicidad que tiene Google que se llama Google Shopping, que es anunciar los productos directamente en el buscador. Y también puedes explorar eh, Facebook Ads e Instagram Ads. Ahora, si quieres probar Facebook o Instagram, yo te recomendaría que descargues una lista de la lista de correos electrónicos de tus compradores por Mercado Libre y los subas a un público personalizado en Facebook y le saques un lookalike, que se llama un lookalike. Y a esa audiencia hacerle publicidad. Entonces, la verdad es que te felicito por haber topado una fuente de tráfico, pero definitivamente tienes mucho más por hacer. Mercado Shops, Google Search, Google Shopping y Facebook Instagram Ads. Eso. Ya, Agustín, Vale, estamos en el muchas gracias. tiempo. Yo no sé si tú puedes soltar tu pantalla, por favor, porque quiero... Ya. Muchísimas gracias. A nombre de todos los participantes de esta clase y el grupo Lean Startup Chile, queremos darte el agradecimiento por esta maravillosa clase. Hay un montón de dudas más que salen y que probablemente si es que dentro del video en Facebook, en el grupo Lean Startup Chile, te pueden taguear, tú probablemente los puedes responder, ¿no? Ah, sí, pero encantado de la vida. Encantado de la Ya vida. pues. Quedamos ahí vinculados entonces con Agustín, @agucasorzo y Sí, en agucasorso.com. Ah, un regalito. agucasorzo.
Sí, un regalo para los amigos, agucasorso.com/regalo. Regalo. Bueno, eso lo vamos a Así. transmitir después y vamos a tener ahí el regalo para los amigos. Ya pues, Eso. esto ha sido todo por esta transmisión. Esperamos ya la próxima semana tener una nueva clase con algún otro profesor que nos llene aquí de conocimiento y acción. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias, que estén bien.